Señor, gracias mi Rey. Muy buenos días mis hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Como dice el canto, que ahora soy hijo de Dios. ¿Qué les parecería a cada uno de ustedes y a todos los que me están mirando y escuchando, que la mayoría de los que pueblan el mundo, imagínense que fueran hijos de Dios? ¡Qué bendición sería!, ¿no? Una bendición grande, inimaginable. Pues eso es lo que quiere Dios, que todos lleguen a su conocimiento, sin excepción. Sin excepción. Abran su Biblia, por favor, en la primera carta de San Pablo a Timoteo, que mandó esta carta para la iglesia de Éfeso. Y van a ir al capítulo 2, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Allí voy a comenzar. Dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Hermanos, hagan el favor de sentarse. No cabe duda que cuando Pablo le escribe a Timoteo para que declare todas estas palabras, para que hagan oraciones, dice aquí la palabra, ¿verdad? Que Pablo le decía a la iglesia, ¿verdad?, que oraran por todos los que estaban a cargo, por el emperador. En aquel tiempo era el emperador romano. Que oraran por él y por todos los del Senado, porque eran demasiados hombres los que gobernaban Roma. Y la cosa es que la iglesia de Éfeso, según vemos aquí, como que se había olvidado de orar por los que estaban en cargo sobre los reyes. Se habían olvidado, y por eso aquí está diciendo el apóstol, ¿verdad? Les dice, les llama, les exhorta a que se hagan rogativas, peticiones, según de acuerdo a los estudiosos, a los que conocen el griego. Cuando está hablando aquí de rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, está hablando de que había una suma necesidad de orar por los reyes, por el emperador y por todos en eminencia. Una grande necesidad había. ¿Y por qué? Porque había muchos judíos, según los estudiosos, había muchos judíos que pensaban que solamente la salvación era para el judío y no para los gentiles, y menos para el emperador y para todos el senado, para todos los que estaban en eminencia en aquel tiempo. Porque si nos ponemos a mirar, de acuerdo a la historia, en ese tiempo estaba gobernando Nerón. Y Nerón era un sádico, era un malvado, era un perverso. Mas, sin embargo, le está diciendo Pablo a la iglesia que oren por el emperador, que oren por él. Porque también es una creación de Dios. Y de cualquier manera se tiene que orar. Nosotros los cristianos tenemos que orar por todos los hombres sin excepción. Porque Dios quiere que todos se salven. Esa es la voluntad, ese es el deseo de Dios. Y me pongo a pensar, ¿verdad? Hoy en día tenemos una grande necesidad de orar. De orar por el presidente, de orar por los que están en eminencia en este país,
los que están en otros países también. Es una necesidad grande, muy grande. Y dice aquí, ¿verdad? Que vayamos, ¿verdad? Con oraciones, con rogativas, con peticiones y con acciones de gracias por todos los hombres. Acciones de gracias. ¿Qué quiere decir? Que ante todo venimos y le decimos al Señor, ¿sabes qué? Gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por todo. Pero la mayoría del cristiano cuando va a orar, en vez de darle gracias a Dios, viene con pura queja. Quejándose y quejándose y quejándose. Y ese es su quejido, su llorido, su chillido. Y no, dice aquí, ¿verdad? Que presentemos las necesidades dándole gracias a Dios, porque Él es bueno. Él es maravilloso. Él es bastante bueno. Cuando vemos ahorita, ¿verdad? Vemos en el mundo entero, es un caos. Es un caos. ¿Por qué está hablando aquí? ¿Por qué está hablando aquí de esta manera Pablo? Porque todos ellos eran inconversos. Tanto el emperador como el senado y todos eran inconversos. Que decimos, ahora entonces, ahora todos son cristianos. Pues yo no creo que todos son cristianos hoy en día. Porque cuando vemos las calificaciones, cuando vemos el testimonio, si yo veo que tú dices que eres cristiano, pero te estoy mirando que estás obrando diferente, yo voy a decirte, tú no eres cristiano. Porque las credenciales, cada quien las trae de lo que es su vocación. Debe de cargarlas, las vive, se perciben, lo sientes, lo notas a leguas, en los ojos, en el habla, en todas tus acciones, se va a notar de que tú sigues a Dios. Entonces, por lo regular, necesitamos orar mucho por el presidente de aquí de Estados Unidos, orar por los que están en eminencia, ¿qué quiere decir? Por el Senado, por el Congreso, por el gobernador, por el alcalde de aquí de Dallas, por el gobernador de Texas, por todos los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué dice aquí que debemos orar? Pues para que se salve, del que no es cristiano, que se salve. Y el que es cristiano, pues que aplique, que sea compasivo, que lleve la ley, que no se vaya más allá de lo que es, que no se vaya en lo personal, sino lo que dice la ley, pero sobre todo, en cierta manera, se aplica la compasión, en cierta manera, aunque se oiría un poquito medio perturbador, pero de cualquier manera, el hombre tiene compasión. Todo hombre debe tener algo de compasión. Y la cosa es esta, ¿verdad? Que precisamente necesitamos orar primeramente para que ellos se salven. ¿Por qué? Para el que no es salvo todavía, el que no se ha convertido, tenemos que tener en nuestro corazón ese deseo de que se salven. Porque es una criatura de Dios. Cada hombre es una criatura de Dios. Yo sé que muchas las veces, ¿verdad? Nos quejamos. Yo sé que muchas veces, a veces no hemos hablado bien, ¿verdad? De los que están en eminencia, a cómo se portan, ¿verdad? Y claro, tenemos que pedirle perdón a Dios y de cierta manera, ¿verdad? Enmendar lo que hablamos, pero también orar. Y claro, no podemos decir, nada más porque tenemos que orar por ellos, no somos dignos de estar mirando lo que es mal y lo que es bueno. Seguro que sí. Porque también dice la Escritura que un día vamos a juzgar junto con Dios a los magistrados, o sea, a los inconversos, pero lo dice la palabra. Entonces, de cierta manera, sí necesitamos orar por ellos porque tienen una tensión bárbara. Para que puedan llevar a cabo, ¿verdad?, la ley, para que puedan para ser justos, para no tener distinciones con un sector, con otro sector de la población, sino para que lleven bien, podemos decir, su profesión, que es grande, porque en estos momentos, ¿verdad?, miramos, ¿verdad?, es un caos. Ahorita en vez de servir a la nación, en vez de servir a los sectores, vemos, ¿verdad?, que es un pleito grande, y solamente Dios puede bendecirles. Solamente Dios puede bendecirles, pero a nosotros se nos está pidiendo que oremos por ellos, ¿Qué quiere decir? El cristiano no debe de tener ningún enemigo. El cristiano no debe tener partido tampoco. No debe de tenerlo. Porque estamos aquí para seguir a Dios. Obedecer al emperador, al rey,
al presidente obedecer, obedecer al alcalde, obedecer a los demás, porque eso la iglesia lo ha hecho siempre. Si vemos durante la historia de la iglesia, los grandes hombres de Dios siempre lo han dicho. De cierta manera, ¿verdad? Seguir obedeciendo. Claro, cuando es en contra de Dios, ahí no tienes por qué obedecer, porque Dios es primero. Dios es primero en lo que es. Pues las cosas sociales aquí en esta tierra, ¿verdad? En muchas cosas, ¿verdad? Es la obediencia. Por eso pagar tributo ¿a quién tributo? Y lo hacemos bien, porque eso fue impuesto por Dios. De cierta manera está sobre de ellos. Dios es maravilloso, Dios es bastante bueno, porque cuando lo vemos de esta manera, ¿verdad? Lo vemos de esta manera como lo está diciendo Pablo, está diciéndonos, ¿verdad? Que Dios es justo, de que Dios es bueno. Dios quiere que todos los hombres se salven. Él dio su vida por todos, como dice aquí. Él dio su vida por todos, por toda la humanidad. No quiere decir que todos se van a salvar. No todos se van a salvar. ¿O de quién se va a salvar? Pues no, tenemos que orar para que sean conversos. Tenemos que orar y orar. Ay, pero puede decir, pues la soberanía de Dios ya sabe quién se va a salvar. Nosotros no sabemos quién se va a salvar. Por lo tanto, nosotros tenemos que orar por cada uno de ellos, ¿verdad? Muchos de ellos en la actualidad son cristianos. En la actualidad, otros no lo son. Pues de cualquier manera, ¿verdad? Solamente Dios sabe quién se va a salvar. Pero a nosotros nos toca orar por ellos, porque sí tienen una presión muy grande. Y dice aquí, ¿para qué vamos a orar? Pues para que se salven. Oraciones, peticiones, por todos los que están en autoridad. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor. Él quiere que seamos obedientes y quiere que miremos que Dios nos ha salvado y que la salvación vino para todos y que todo hombre merece tener la oportunidad, ¿verdad?, de responderle a Dios. Porque eso es lo que quiere el Señor, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Imagínense, porque durante la historia, cuando a alguno, ¿verdad?, hubo emperadores, ¿verdad?, que le pidieron a los cristianos, le pidió a la iglesia que oraran por ellos. Entre ellos estuvo el emperador Galerio, que le pidió a la iglesia que oraran mucho por él, que por la nación que oraran, y que claro, decía él, para que podamos gobernar mejor y para ser más compasivos, para tener tolerancia con ustedes y con todos los demás. Eso es bueno. Cuando alguien está pidiendo oración, alguien que está en cargo grande, está pidiéndole a la iglesia para poder gobernar mejor. Eso es maravilloso. Eso es bueno para cada uno de nosotros, tanto espiritualmente como socialmente, como económicamente. Es mejor que los que están en alto cargo vengan al conocimiento de Dios, porque nos va a ir mejor a todos. Y dice, ¿para qué? Dice aquí la palabra, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué quiere decir la piedad? Para que vivamos recta y santamente. Recta y santamente y en honestidad, honradez. O sea, de cierta manera, ¿verdad?, mirándonos el uno al otro, ¿verdad?, con respeto, el uno al otro. Porque eso es lo que trajo al Señor. El Señor es bastante bueno, muy bueno. Y dice aquí la palabra, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Un solo Dios. Y eso es algo maravilloso. Por eso muchos dicen, ¿verdad?, decían que era bien duro para un hindú salvarse, porque tienen infinidad de dioses. Y cada uno de los dioses tiene su particularidad, cada uno de ellos. Y al final, entre ellos mismos salían en divisiones, porque son muchas ideas, muchos dioses. Pero nosotros tenemos un solo Dios. Los griegos tenían infinidad de dioses. Los romanos, infinidad de dioses. Si vamos acá con la indiada, acá para el sur,
para México igualmente muchos dioses, para donde quiera muchos dioses. Pero no hay, y en la actualidad, muchas de las denominaciones tienen otros dioses, no solamente uno, porque no solamente le piden a Jesús para que abogue ante el Padre, pero le piden a alguien más. Y eso es tener varios dioses. Pero no, hay solamente un Dios maravilloso. Aquí no hay confusión. Y aquí tenemos un Dios que bendice en justicia. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Qué bendición tenemos, mis hermanos. Qué bendición tenemos, ¿verdad? De que hay un solo Dios verdadero, que su pensamiento es inmenso, que Él todo lo ve, Él es justo, y que no tenemos que ir a alguien más, a otro Dios, a otro mediador, sino solamente a uno, que ya sabemos qué es lo que es Él. Bueno, lo pensamos en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu, lo creemos, pero a ciencia cierta ni podemos percibir en realidad más allá de lo que nos ha permitido. Pero Dios es inmenso. Entonces tenemos un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice, y se dio a sí mismo por rescate por todos. Por todos se dio. Vuelvo a decir, no quiere decir que todos se van a salvar, pero se dio por todos aquellos que se van a salvar, se dio. Por todos aquellos que quieran entrar y que a los cuales Él llame. Bendito Dios. Y dice el apóstol, para eso fui constituido predicador. Para eso también el Señor nos ha llamado. Para predicar la palabra. Todos necesitan de salvación. Todos los hombres. Tenemos un papel que hacer, ¿verdad? Al orar tú por la nación, al orar por los que están en eminencia, la estás haciendo de predicador a la vez. Cuando tienes la chance, ¿verdad?, de hablarles a ellos, es también, pues es algo más fabuloso. Y me digo fabuloso en la manera porque tienes enfrente a la persona. Y por eso, de cierta manera, ¿verdad?, tenemos a un Señor maravilloso, el cual quiere que todos los hombres se salven. Y sobre todo, ¿verdad?, que nosotros no tengamos, en cierta manera, partido ahí, sino que más bien estamos como espectadores, pero a la vez contribuimos en pedirle a Dios por todos ellos. Pedirles. Y no solamente para que nos vaya bien, no solamente para eso, no solamente, ¿verdad?, para que las taxas sean más bajas, no ciertamente para que al final del año, cuando viene el dinero que le dan a la gente cuando trabaja, ¿verdad?, sea más. No solamente por eso, pero que nuestro pensamiento primeramente esté para que cada uno de ellos en realidad sea salvo. Que eso sea el motivo principal. Y enseguida vendrá el que vivamos quietamente y reposadamente. Vendrá. De una vez, ¿verdad?, que estamos pidiendo por el cambio en ellos, para su propio beneficio de ellos. Dios es maravilloso. Entonces, ¿qué quiere decir de cierta manera? Cuando predicamos y cuando leemos todo esto, ¿verdad?, miramos en realidad, ¿verdad?, que Dios ha puesto a los gobiernos, los ha puesto, aunque, digamos, no está de acuerdo, por supuesto, con injusticias, no le está, por supuesto que no. Eso sí lo podemos decir seguramente. Pero hay que ver una cosa, que Dios a cada quien le va a pedir cuentas. Pero que tampoco descansemos en eso, que no sea nuestro descanso, en que decir, bueno, como quiera Dios le va a pedir cuentas, pero como enojados. No, sino más bien eso es cierto, que a cada quien Dios le va a pedir cuentas. Pero el punto de aquí es de que Dios quiere que nosotros oremos. Eso es la petición de Pablo a la iglesia de Éfeso. Que no se olvidaran, porque la iglesia de Éfeso se había olvidado de orar por los que estaban a cargo en la nación. Se había olvidado. Y le dice, no, retomen de vuelta. Oren por todos ellos. Oren, porque Dios quiere que todos se salven. Y para que ustedes puedan vivir quieta y reposadamente. Eso es lo que está hablándonos el Señor en esta mañana. La nación lo necesita bastante. Ustedes son testigos
de lo que está pasando en la nación, como en las demás naciones del mundo. Se han levantado brotes, ¿verdad?, de odio en toda la nación. Y seguro que sí. Se ven las matazones que han estado pasando. Se ve. Tenemos que orar por todo eso. Tenemos que orar por los dictadores que hayan en cualquier lugar del mundo. Porque créanme que la iglesia, yo creo que nos hemos olvidado de orar por ellos. Ya no vive el Castro en Cuba, pero de igual manera se oraba por él. La iglesia debe orar por él también, en vez de buscar la muerte, como muchos la buscaban, de ciertos y de otros. Tenemos que orar por todos los que están en eminencia. Y de cierta manera ahorita se me viene a mi mente el señor Rembrandt, hermano judío, al cual tuve la oportunidad de escuchar dando su testimonio en uno de los auditorios grandes de la Universidad del SMU, del SMU aquí en Dallas, en 1976, cuando él vino y dio su testimonio ahí en una conferencia muy grande. Y él fue, por decirlo así, el presidente de esta asociación de la Voz del Mártir, que hasta la fecha está. Yo creo que ya se lo llevó el Señor. Pero él estuvo preso en prisiones comunistas. En Polonia estuvo preso como por 15, 16 años. Y él fue ahí torturado a lo máximo. Que cuando pagan rescate, pagan dinero para que salga, ¿verdad?, él de las cárceles esas. Las heridas que él traía en todo su cuerpo eran inimaginables. Él ya debe haber muerto desde hacía mucho, pero Dios le había dejado para que diera testimonio y para ver la grandeza de Dios, de lo que puede hacer la palabra en un hombre, con tanta vejación que sufrió. Y este hombre, ¿verdad?, decía, ¿verdad?, que le daba vergüenza platicar lo que les hicieron lo que les hacían a los cristianos en esas cárceles. Le daba vergüenza hablar. Mas, sin embargo, ellos oraron siempre por sus captores. Oraron por sus torturadores. Y dice, y nos daba gozo mirar cómo venían a los pies de Cristo, muchos de ellos. Entonces, mis hermanos, de cierta manera, ¿verdad?, tenemos que hacer un switch y mirar en realidad a los que están en eminencia, de igual manera como una creación de Dios, que están en grande necesidad. Y de eso tendremos una amplia visión como cristianos, una amplia visión para poder en realidad, ¿verdad?, ser justos también, como Dios es justo. A Dios sea la honra y para Él, y Él es la justicia. Él es, y nosotros tenemos un papel. ¿Y cuál es el papel? Pues, mis hermanos, es amar a Dios con todo nuestro corazón y obedecerlo. Y hoy la palabra nos está diciendo que oremos por los que están en eminencia, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, para vivir quieta y reposadamente, para que vivamos en santidad, para que tengamos unos momentos más libres, para que no haya ya tanto odio, para que haya más seguridad, para que haya más comprensión, para que viva mejor el pueblo, para que vivan mejor las naciones. Se oye muy bonito, ¿verdad? Pues se puede llevar a cabo durante las generaciones, se puede llevar a cabo. Y a Dios sea la honra y la gloria, mis hermanos. Así es de que, mis hermanos, este fue el mensaje de hoy, que nos haya servido bastante. ¿Y qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado? Pues orar, mis hermanos, mirar, deseando la salvación de todo aquel que no esté convertido. Mis hermanos, mi Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante, amén.